A platicar de los planes de reactivación de la economía mexicana y los diversos factores que podrían impulsar pues una reactivación. Saludo con mucho gusto a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y consultor internacional. Muy buenas tardes, maestro. Hola, ¿qué tal, Susana? Qué gusto saludarte aquí desde Monterrey. Igualmente, muchas gracias. Pues bueno, sabemos que en las mesas de trabajo implementadas por el Consejo Coordinador Empresarial para la Reactivación Económica, usted propuso una apertura de la economía gradual y por sector. Cuéntenos a partir de cuándo sería conveniente y cómo hacerlo para mitigar los riesgos. Como es clarísimo y en todos los países del mundo ocurre, en estos momentos quien dicta claramente los espacios para pasar la fase más delicada que es en la que estamos es el sector salud. Pero lo que pasa es que el sector económico no puede estar simplemente sentado esperando, tiene que empezar a elaborar una serie de instrumentos para estar listo en el arranque. Los más importantes tienen que ver con todos los protocolos sanitarios que tienen que ser diseñados sector por sector. Entenderemos, Susana, que no es igual definir un plan de protocolo para quien me cortó el pelo esta mañana en una sala de corte, que tiene que establecer un patrón con sus clientes, una limpieza de los lugares, utilizar una mascarilla apropiada, cambiar de batas para atender al cliente, que lo que es una gran planta automotriz que está conectada en la cadena de valor de América del Norte. No podemos establecer un traje que le ajuste a todos, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque todo mundo, sobre todo las pequeñas y medianas empresas en México, que son la mayor parte de los establecimientos, están sin duda, le está faltando oxígeno y tienen que estar listos para arrancar en el momento donde sea responsable arrancar. Pero para que esa responsabilidad sea concreta y creemos las condiciones, también tenemos que aumentar el número de pruebas, tenemos que generar espacios de aislamiento y poder trabajar de una manera responsable con el regreso de las empresas y de los sectores a la actividad productiva. Claro. ¿Cuál cree que deberían de ser los sectores prioritarios? Estamos viendo que el sector automotriz ya está planeando la reapertura de las empresas, por ejemplo. Fundamentalmente tienes dos grandes generadores de empleo que generan cascada, inclusive hasta llegar hasta la economía informal. Los 3 millones de trabajadores que están en el sector de exportaciones manufactureras mexicanas es una estrategia que tiene que beneficiarse de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio a partir del 1 de julio. Y es una estrategia que tiene que ser concertada y coordinada en América del Norte con los mismos estándares de seguridad en la línea de producción. Ahí también hay variantes. Por ejemplo, una gran empresa automotriz como Nissan está robotizada desde hace mucho. Antes del COVID no tenían espacios compartidos cada 5 metros porque funciona mucho a nivel robotizado. Sin embargo, si te vas a la construcción de autotransporte de carga, es altamente intensivo de mano de obra y requiere ajustarse a una nueva dinámica de adaptación. Eso, claramente, el sector economía con el sector salud deben definir esas políticas, pero por eso establezco, tiene que ser sector por sector y hay sectores que la van a tener muy difícil, como el sector turismo y el de transportación aérea, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué debería de hacer el sector turístico y el sector aéreo, por ejemplo, que pues como usted menciona, tienen pues la situación mucho más complicada, el golpe económico es mucho más fuerte? Primero, ahí tenemos que tener estrategias de política pública conscientes de que tenemos que soportar a quienes le han dado mucho a México. Los centros turísticos de Cancún, de Puerto Vallarta, de Acapulco, de Cabo San Lucas, esos centros turísticos tenemos que protegerlos y guiarlos hacia la salida. En ese sentido, hoy se requiere una intervención directa y franca para apoyar a los trabajadores y pequeños y medianos empresarios que están en la línea del servicio. Lo dejamos de escuchar. Ildefonso, ¿nos escucha? Bueno, retomaremos la comunicación con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, quien nos está platicando de los planes de reactivación económica que se deberían pues, de seguir, algunas recomendaciones que se deberían de seguir ante esta crisis ocasionada por el COVID. Adelante, Ildefonso, nos decía pues, el apoyo que se le debe dar pues, a estos sectores que han dado tanto a México. Sin duda, te comentaba específicamente la intervención directa para apoyar a los trabajadores del sector turismo y para apoyar las más pequeñas empresas en niveles intermedios de servicio. Pero adicionalmente,
claramente hay marcas en el turismo que deben de protegerse y lo están haciendo los empresarios. Hay un grupo muy importante en México que ya garantizó el empleo de sus 18,000 trabajadores y que va a utilizar el tiempo para mejorar su producto y seguirse posicionando. Ellos tienen clientes en su 85% en los mercados internacionales. Y esos no van a llegar al final del año, no van a llegar al principio del 2021. Si bien nos va y planeamos bien la recuperación, vamos a estarnos recuperando a mediados del próximo año o hacia fines en este sector tan estratégico para México. Precisamente hablando de política pública, pues los empresarios han mencionado mucho la política contracíclica, pero ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decía que hay poco margen de maniobra. ¿Qué opina al respecto? Sin duda, nos tocó presenciar el debate completo y hubo opinamientos que algunos encontraron coincidencia, otros no, pero yo te diría, en primer lugar, existen estrategias con un impacto no tan contundente en la deuda pública, como el usar fondos como multiplicadores. Por ejemplo, hay un fondo de participación para los ingresos de las entidades federativas que pudiera meterse al mercado vía Banobras y poderle dar un apoyo a las entidades que tanto lo necesitan para poder multiplicar esos recursos a través de la creación de un bono de colocación de corresponsabilidad compartida a gobiernos federales, gobiernos estatales. Y en ese sentido yo creo que pueden ser instrumentos que nos pueden ayudar en diferentes frentes. Adicionalmente, en la visión macro que se debatió ayer, sin duda hay el riesgo de no sobreendeudar al país para no perder la estabilidad macroeconómica, pero hay el margen, debido a la responsabilidad fiscal con la que se ha manejado el país, para poder tener cierta flexibilidad. Porque el problema es que si no lo hacemos, se nos van a caer los ingresos vía impuestos por la reducción del pastel, y eso sí va a ser un problema. Porque si bien entiendo, y sin duda aplaudo, el que sea primero los pobres también reciben dinero del pastel económico que se genera por los 3 millones de empleos que genera el sector exportador. También genera empleos y derivados de lo que hacemos en el sector energético. Por lo tanto, no se pueden hacer rescates aislados porque todos estamos en el mismo barco. Ildefonso, hace unos días se dio a conocer que el 1 de julio iniciará la implementación del TEMEC y por otro lado ya se aprobó pues esta modernización del Telecuem. ¿Cuál es el saldo de estas dos negociaciones? ¿Cree que México ganó en ambas y el panorama de los tratados se modifica con la pandemia? Sin duda la modernización del original NAFTA, ahora el TEMEC, era algo fundamental. Políticamente, el tratado inicial estaba muerto en Estados Unidos. El presidente Obama nunca se refirió a él como NAFTA, porque era kriptonita política para los demócratas. Era ya cuestión de tiempo que necesitábamos replantear los fundamentos de la negociación en América del Norte. Y en ese sentido, el nuevo tratado no solo es más responsable desde el punto de vista del impacto social en incluir el capítulo laboral y el capítulo ambiental, sino adicionalmente a incluirlos, también hace un compromiso de mayor contenido en la región de América del Norte que ahora sí nos cae como anillo al dedo dentro del contexto de la nueva dinámica de las cadenas globales de valor. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una redefinición y reingeniería de las cadenas que se apoyaban tremendamente en el continente asiático. Y si somos realmente estratégicos, podemos posicionar a México en la atracción de esas cadenas que se están desarticulando en otros continentes y sobre todo con las nuevas reglas del tratado que ya está por implementarse el 1 de julio. En el caso de Europa, felicito a la Secretaría de Economía por la conclusión de ese tratado, que es un acuerdo que moderniza un acuerdo muy antiguo que le faltaba un nivel de ambición y abre estrategias alternativas al sector productivo agroalimentario mexicano, a Europa, que en el primer tratado quedó fundamentalmente fuera, con muy pocas oportunidades para los exportadores del sector primario mexicano. Adicionalmente da nuevas realidades en el sector servicios, incorpora la modernización misma del sector de telecomunicaciones. Yo creo que Europa va a representar una alternativa importante a la diversificación del comercio exterior mexicano. Bien, entonces, ¿cuál es la lección en cuanto a la proveeduría? Digamos que vamos a seguir dependiendo de Oriente o ver proveedores de la región. A ver, sin duda, esto va a ir tomando arranque paulatino. China, como vemos, está reiniciando con muchos problemas para poder levantar el consumo. Ese no es un problema nada más del shock de oferta. El problema es que también tenemos que garantizar a través de los protocolos sanitarios que se vuelva a tener la confianza de consumo dentro de los mercados. Algunos sectores no la han perdido, como el sector alimentario, que sigue sin duda con las cifras que tú acabas de compartir con tu auditorio, que son sectores que no han realmente resentido un gran impacto. Sin embargo, en otros sectores
tenemos que volver a incentivar el consumo, los bienes durables en el sector automotriz, aun y cuando reiniciemos la industria automotriz, la caída del consumo automotriz en México y en Estados Unidos va a ser un fenómeno con el que hay que lidiar y hay que diseñar políticas de incentivos al consumo en ambos mercados. Pero sin duda, este nuevo rediseño de cadenas de valor le da una oportunidad a la integración regional como un esquema estratégico para tomar ventaja de lo que será la vida post-COVID-19. Bien, entonces, finalmente, con esta pandemia, esta emergencia global que genera una crisis económica, México gana con estos dos tratados que entrarán en vigor, bueno, entrará en vigor el 1 de julio el TEMEC. Yo te diría que lo deja muy bien posicionado para poder enfrentar las nuevas realidades y poder aprovechar los esquemas de integración en la región donde está el mercado más grande del mundo. En ese sentido, es una posibilidad que debemos de saber aprovechar y debemos de, sin duda, hacer todo lo que esté de nuestra parte para aprovecharlo. Te doy ejemplos muy claros. Mandar las señales de que en el reinicio vamos a estar perfectamente coordinados con las autoridades canadienses y norteamericanas para poder que la proveeduría y la cadena de valor de América del Norte pueda regresar al unísono, claro, siendo responsable desde el punto de vista sanitario. Bien. Bien, pues muchas gracias por la comunicación, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Muchos temas que seguir platicando. Seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy aquí a tus órdenes.